Buenos días, mi nombre es Juan David Márquez, estudiante de tercer semestre de la materia Corrientes del Pensamiento. El trabajo final que estamos realizando el día de hoy es una lectura acerca de la perspectiva de la formación política y militar de las FARC-EP como movimiento insurgente desde las teorías de Marx, Foucault y Weber en este caso. Comenzamos. Factores para su origen. Bueno, uno de los principales factores para las FARC es el producto de varios factores sociales y culturales desde la hegemonía conservadora y liberal, donde el autor nos explica básicamente cómo los procesos fueron muy importantes para la creación del Partido Comunista en los años 20 y después la consolidación de las FARC como tal en el 56 en el territorio colombiano. Bueno, vamos a usar tres categorías de análisis. La primera es el concepto de alienación de Karl Marx, la segunda es dominación legal de Weber y el tercero es el discurso y poder de Michel Foucault. Básicamente, el criterio de selección fue porque las FARC tuvo como bases comunistas, su integración no se pudo haber dado sin los problemas históricos que surgieron durante finales del siglo XIX y principios del siglo XX, por lo cual el concepto de alienación es fuertemente usado en este proceso. También el proceso ideológico, después de su fundación, hay un proceso ideológico donde Foucault explica la lógica de poder con mecanismos y procesos de homogenización que la base central de todo adoctrinamiento exitoso. Aparte de eso, su desarrollo organizacional desde la enseñanza lo que hizo fue consolidar fuertemente a las FARC y el concepto de dominación legal de Weber te explica un concepto básico de análisis de autoridad, la burocracia y la relación de estatus y clases dentro y fuera de la propia organización, ya cuando la FARC fue creciendo poco a poco. Así que empezamos con Karl Marx, ¿ok? Karl Marx dice que las políticas y prácticas de gobierno conservador consolidaron una burguesía criolla y una burguesía capitalista. Eso es muy importante, ¿por qué? Porque en Colombia, si bien no había la revolución industrial, hubo un proceso de industrialización entre el siglo XIX y el siglo XX. Colombia estaba, después de la guerra de 2000 días, en un gran problema económico y la venta de Panamá ayudó a subsanar eso y por consiguiente se empezó a desarrollar la industria. Así que hubo un proceso de industrialización, pero tristemente solamente llegó a las principales ciudades del Valle del Cauca, de Valle del Cauca, como Cali, de Antioquia como Medellín y Bogotá y Bucaramanga, entre otras. Pero lo que es la parte del campo del agro desde el siglo XIX hasta el siglo XX con la hegemonía liberal no fue debidamente apoyada ni tratada. Eso llevó a un proceso de alienación y los procesos de un campesinado que, si bien un proceso de migración a las ciudades, todo lo que quedó se empezó a convertir en un proceso de proletarización. Esas migraciones campo-ciudad pues configuraron bases sociales susceptibles de reclutamiento y politización en zonas rurales donde el discurso pues tomaba mucho más control y daba mucho más a entender que había que buscar una causa y la causa a través del conflicto golpeaba duro la estructura social tradicional en ese momento, que si bien había hecho procesos mal debidos, no había apoyado al agro, no había dejado sola a todas las comunidades campesinas, pues hacía que a través de estos grandes personas que llegaron como a consolidar todo lo que eran procesos campesinos, daban un discurso de un cambio histórico, donde decía que el concepto del conflicto era el factor clave y la lucha de clases era lo que se imponía en ese régimen, un concepto socioeconómico el cual está marcado más que claro que la burguesía tradicional colombiana no quiso apoyar y ese concepto de alienación fue como la clave vital, fue el subsuelo con el cual se pudo consolidar una guerrilla en los años 50. De ahí vamos al discurso y poder de Michel Foucault. Entonces, después de que las guerrillas se unieron en Río Chiquito en el 56, empezó a hacer un proceso de organizativo de no más de 300 personas, pero con el tiempo dice el autor que llegaron a más de 1000. Eso es muy importante, ¿por qué? Porque la educación guerrillera como transmisión de doctrina hay que verla como un conjunto de prácticas, instituciones y reglas discursivas que crean regímenes y ¿qué quiere decir eso? Que la etapa fue poco a poco subiendo de un concepto muy básico o muy insípido a una etapa de conductas, de sujetos, de micropoderes, donde más se refirió a nuevas reglas
reglas de formación, de discurso, mecanismos de subjetivización, donde cada una de las conferencias guerrilleras que se van viendo alrededor de las décadas va modernizando estos aparatos de control. Se crean lógicas de proceso dentro de la guerrilla, donde la enseñanza del guerrillero era indiscutible que se tenía que disciplinar tanto el cuerpo como la mente. Un proceso de adoctrinamiento tenía claro las siguientes pautas, que es lo que propone Michel Foucault desde el orden del discurso. Primero, el poder saber. Segundo, los dispositivos. La tercera, la disciplina y técnica de normalización. Y cuarto, la subjetivación. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el poder saber y los dispositivos, si bien venían desde el 57, 56 armando una guerrilla con unos saberes básicos y una doctrina muy básica, el proceso de creación de dispositivos como cartillas, adoctrinamiento, conferencias, charlas, reuniones guerrilleras entre esas, hacía que se crearan dispositivos de control y de diseminación de este adoctrinamiento marxista-leninista. Las disciplinas y técnicas de normalización fueron muy importantes porque llegaron a un punto en los cuales las guerrillas tenían que llevar cada uno de ellos un manual, una guía, y este manual, esta guía era supeditado por los altos mandos haciendo resúmenes, procesos de conocimiento. ¿A qué lleva eso? A que lleva un guerrillero completamente no solamente instruido en el proceso de milicia militar, sino en el proceso político, y la subjetivación da eso, que crea ya no solamente milicianos, sino procesos políticos con autoridad y con un punto de vista fuerte y consolidado. Ya una vez la guerrilla deja de ser de 300 personas, pasa a más de 1000, dice el texto, durante más de varias décadas. Esto se activó en diferentes tipos de departamentos y eso hizo que fuera una organización donde esto se somete a regímenes de verdad y técnicas disciplinarias para producir sujetos políticos, como hemos dicho, y la existencia de una masa campesina obrera analfabeta ya se vuelve alfabetizada, es disponible y posible de hacer una escalada de programas educativos, de espacios culturales incluso, y la escolarización de guerrilla transforma las consecuencias de sus grupos conectados a condiciones materiales con efectos simbólicos e identitarios. ¿Qué significa eso? Que el estado donde ya existía una guerrilla consolidada, organizada y legitimizada en ese proceso. A eso entramos a ver a Max Weber con el concepto de economía y sociedad, donde las FARC y sus procesos de construcción empezaron con un proceso de autoridad carismática, líderes con prestigio entre el campesinado pobre que aseguraban obediencia por reconocimiento personal, pero la organización se fue creando poco a poco más estable y más segura en el sentido estatario, en el concepto de la organización que se mantenía por una lealtad directa y prácticas informales, y pasó a ser una adopción de una doctrina oficial, una producción de textos institucionales, unas cartillas en diferentes zonas de Colombia, y eso lo que hacía es que los frentes militares fueran más fuertes. Hay un paso que se llama el de routinización de carisma hacia un régimen más racional legal que se crea autoridades con normas escritas, estatutos y cartillas. La Escuela Nacional Móvil representa la culminación de la burocracia y hay una institución educativa central, función especializada curricular e instructoras que administran la reproducción de ideologías, que es lo más importante, y técnicas de organización, objetivos políticos a largo plazo. Es el concepto de toma de poder, y esto explica cómo una guerrilla defensiva ya no era solamente un campesinado en un sector de Colombia, sino que era de un nivel institucionalizado como un actor político y que empezaba a tener la intención de ejercer poder estatal donde el gobierno no llegaba, y empezaba a conquistar diferentes territorios donde el Estado no hacía presencia. Eso significa que, en conclusión, el proceso educativo durante varias décadas fue subiendo y fue exitoso hasta que llegó un proceso de paz, el cual en 2016 pues terminó desde el proceso educativo incipiente, en el sentido que ya no hubo escolarizaciones, ya no había adoctrinamiento, ya no había el preceder de todos estos conocimientos ni ideologías, sino que terminaron siendo un proceso frenado por un proceso de paz, el cual hizo diseminar y otra vez empezar desde un proceso muy básico pedagógico, donde ya hubo una ruptura y una división y ya no se puede considerar los mismos principios ideológicos que tuvieron sus propios fundadores. Bueno, muchas gracias y eso es todo. Buen día.